Para finalizar este bloque y concluir en este salón, este congreso, es muy importante lo que nos va a contar don Fabián, que son las experiencias en la estación experimental de ganado lechero Alfredo Bolio Mata de la Universidad de Costa Rica, precisamente en la utilización de harina de yuca amarga. Buenas tardes a todos. Primero que nada, no le voy a contar la experiencia que tuvimos usted y yo como agricultores de yuca, ¿verdad? Porque ahí se nos cae todo, los títulos de productores, de lo que sea, así que mejor nos quedamos ahí. Antes que nada, yo creo que siempre es muy importante reconocer la labor de las personas que han dado mucho esfuerzo en algún tema en específico y que le han dedicado alma, vida y corazón. Es por eso que yo le quiero pedir al doctor Jorge Morales que se ponga de pie para poder agradecerle, porque usted es el padre prácticamente de esta iniciativa de yuca amarga y recientemente usted se ha jubilado y quiero que todos le brindemos un fuerte aplauso a don Jorge por tan arduo trabajo que realmente es el que ha promovido toda esta iniciativa. Muchas gracias, don Jorge. Bueno, la experiencia que vamos a ver hoy, toda esta situación con la yuca amarga ha dejado visto que hay un potencial bastante grande. Hemos visto información muy buena, de muy primera mano, y creo que nosotros necesitamos trabajar mucho más también en ver lo que es la respuesta animal. A principio de este año la Cámara me indicó que tenían cierta cantidad de yuca ya molida de un proyecto que había surgido y quería que hiciéramos una prueba de respuesta animal. Obviamente teníamos cantidades limitadas, entonces tratamos de diseñar un pequeño ensayo donde pudiéramos realizar un trabajo comparativo que nos pudiera dar primero una primera luz o una idea de cómo se iba a comportar este material. Por eso es que propusimos hacer el trabajo con yuca amarga, con esta harina, para que tengan una idea, lo que teníamos era aproximadamente como 1 tonelada de material y entonces queríamos probarlo en vacas lecheras para ver qué resultados teníamos y entonces decidimos utilizarlo en las vacas de la estación experimental. Seleccionar un grupo que pudiera darnos tal vez alguna luz, alguna respuesta inicial, obviamente para poder generar ese gusanillo y esa intención de poder seguir trabajando. Máxime que con los resultados que nos está brindando el ingeniero con el proceso de secado, y con lo que estábamos viendo es importante que podamos considerarlo. Doña Ivani habló muy bien de esta parte, ¿verdad?, de cómo ha cambiado el mercado en la cuestión de la principal fuente de energía que tenemos, y ustedes pueden ver que a marzo del 2023, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el maíz sigue teniendo una tendencia a seguir creciendo en precios y yo hubiera esperado una curva que en algún punto llegara a bajar con una proyección, pero más lineal hacia subir, o sea, no podríamos haberlo esperado con una regresión bastante alta, entonces creo que ya todos tenemos el panorama de cómo va el asunto. Esperaría que el precio de la leche tuviera la misma pendiente, pero bueno, sigamos especulando y pensando que eso va a ser así. Y además le sumamos a esto una crisis de los contenedores que también la vimos y la sufrimos, donde pasamos del 2020 a algo muy estable, a un crecimiento bastante enorme. Entonces le seguimos sumando factores a lo costoso que se nos hace a nosotros poder alimentar. Parte de esto es para justificar un poco por qué la intención de involucrarnos en yuca amarga. Quisimos sembrar un poco de yuca amarga en zonas altas por aquello que tuviéramos buena opción, pero no, ya nos dimos cuenta que ni para hidroponía ni para bonsai de yuca nos va a servir. Entonces, nosotros como muchos productores de altura vamos a depender de una iniciativa como la que mencionaron anteriormente. Entonces, para no atrasarlos mucho, porque ya sé que vieron las copas que están sirviendo por allá y la comida, entonces vamos adelante. Ok, lo que hicimos fue desarrollar un ensayo en los meses de marzo a mayo del 2023, obviamente en la estación experimental y con una aprobación de la unidad de la universidad que nos da autorización de usar animales en investigación. Y en este caso, dado la cantidad de material que teníamos, decidimos utilizar o pudimos utilizar la prueba en 18 animales Jersey
que tenían en promedio 120 días de lactancia. Ya escuchamos ayer, si no me equivoco, por qué los 120 días, porque en esa fecha se podía hacer era mejor medir los animales. Estos animales estaban con un peso corporal promedio de 400 kilos, una condición corporal de 2,75 y una producción promedio de 16 kilos por vaca por día. Este fue el grupo que nosotros seleccionamos para poder hacer la prueba. La idea era realizar una prueba de alimentación donde teníamos una suplementación en comederos independientes. Estos animales tuvieron acceso a pastoreo. Obviamente la parte más difícil en pastoreo fue estimar o cuantificar cuánto ellos comían en el potrero. Entonces nosotros lo que hicimos fue darle una dieta basal que contenía 15 kilogramos de ensilaje de sorgo, 5 kilos de concentrado de vaca lechera por animal por día. Todos los animales recibieron medio kilo de harina de soya y además un núcleo mineral que además de los minerales contiene grasa sobrepasante y contiene aminoácidos, 2 aminoácidos adicionales. ¿Okay? Esa era la dieta base para todos los animales. Sobre esta dieta base, muchos amigos productores van a decir, no, esta es una dieta muy, digamos que muy light para vacas lecheras, podríamos esperar una dieta un poquito más cargada de concentrado, pero en realidad esta es la dieta que hemos estado implementando en la estación para tratar de mantener una salud ruminal y no irnos tan arriba en lo que es la utilización de concentrados y bajar los costos, que nos ha funcionado bastante bien. Ahora bien, el diseño experimental o el experimento, nosotros lo que hicimos fue basarnos en un diseño cuadrado latino con arreglo factorial, y aquí también decidimos involucrar y aprovechar la oportunidad de que teníamos este ensayo para agregar un componente más, un elemento más, que fue la adición de una solución buffer a base de algas marinas calcáreas. Entonces aprovechamos para matar 2 pájaros en uno, como dice el dicho. Los arreglos de tratamiento, los tratamientos que utilizamos, el primero de ellos era a la dieta anterior le íbamos a agregar 1 kilo de maíz. Su contraparte iba a ser que su contraparte fue que en lugar de 1 kilo de maíz agregamos 1 kilo de harina de yuca, y el tercer tratamiento fue una mezcla de ambos. Fue una prueba 1 a 1. No hicimos balance de proteína para comparar el contenido de proteína del maíz, no. Era una prueba que tenía que ir 1 a 1 para ver cuál era la respuesta que teníamos de los animales. Okay, en el caso de la solución buffer, a los 3 tratamientos anteriores mencionados, a cada uno hicimos un grupo, uno con el buffer y el otro sin el buffer. Los experimentos el experimento duró, como les decía, 3 meses aproximadamente. El periodo experimental fue de 28 días, le dimos 24 días de adaptación y 4 días para evaluaciones. En esos días de evaluaciones hicimos pesaje de leche 2 veces al día, hicimos muestreo de leche de todos los animales 2 veces al día. Además pesamos todo lo que fue el material que se le ofreció, el material que consumieron, que rechazaron, para ver cuál fue el consumo. Medimos condición corporal, hicimos mediciones de peso y bueno, todos los parámetros que posiblemente en los que podríamos ver alguna respuesta. Como les mencionaba, estas fueron las mediciones que hicimos. Peso del animal, ganancia de peso, condición corporal, materia fresca, materia seca en el consumo, como les mencionaba, la producción y todos los componentes nutricionales de la leche producida. Y hicimos al final un pequeño, sin ser economistas, sin ser magos de esa parte, tratamos de hacer un análisis económico, digamos que basados en lo que fue la parte de alimentación. Yéndonos a lo que pudimos observar, este cuadro tal vez lo ven un poco grande. Lo que quisimos ver, porque lo que inicialmente nos dimos cuenta, tanto en el consumo de materia verde como en el consumo de materia seca, hubo una interacción de 3 factores. El primer factor fue el tratamiento con respecto al periodo y con respecto a la inclusión de la solución buffer. Entonces, esos fueron los factores que vimos. Vamos a ver por acá. El consumo de materia seca manifestó una tendencia muy parecida, ¿verdad? No me voy a enfocar tanto en el de atrás, sino más en que es el consumo de materia seca. Como ustedes pueden ver, tenemos en el cuadro azul el primer periodo. En ese primer periodo,
que es el que está acá, en este primer periodo lo que observamos es que cuando no utilizamos la solución buffer, encontramos que el consumo de materia seca con respecto del maíz, con respecto a la mezcla y a la yuca, tiende a ser levemente mayor durante el periodo, materia verde, perdón. En el caso del cuadro al lado, observamos que cuando los tratamientos no contenían la solución buffer, teníamos una mayor respuesta en el consumo de materia seca con la inclusión de harina de yuca en una proporción de 50-50 con respecto al maíz. Con la inclusión de yuca, entre el tratamiento, mezcla y el total de yuca no habían diferencias significativas. Al igual que entre la yuca y el maíz, en relación 1:1 no vimos una diferencia significativa. Quiere decir que en el periodo 1 lo que logramos ver es que efectivamente teníamos una respuesta en el consumo cuando agregamos una combinación de maíz y yuca. Durante el periodo 2, sigo con materia seca, aquí vimos una diferencia tal vez no tan opuesta, no tan similar. Sin embargo, en este periodo tuvimos parece que en este periodo tuvimos alguna diferencia en cuanto a lo que los animales nos manifestaron, que puede hacer más efecto el periodo que los tratamientos en sí, porque al llegar al tratamiento, el periodo 3, volvimos a observar la respuesta que habíamos visto en el periodo 1. La mezcla de yuca sin el tratamiento buffer generó mejor consumo de materia seca que el maíz. Y en este caso sí observamos que la misma yuca en ese periodo los animales que consumieron solo yuca tuvieron un mayor efecto o mayor consumo de materia seca con respecto a los animales con yuca. Me voy a volver a los cuadros anteriores durante el periodo 1 y el periodo 2, porque aquí también es interesante ver el efecto de la solución buffer que tuvimos sigo con el gráfico de materia seca. Lo que podemos observar es que cuando incluimos el material buffer en la dieta, el consumo de maíz de los animales sin tratamiento con respecto a los animales con tratamiento fue altamente significativo. Hubo un impacto de la solución buffer a nivel ruminal que pudo hacer que esos animales tuvieran un mayor consumo y obviamente nos dio una respuesta que fue superior con respecto al consumo de materia seca con la mezcla y al consumo de materia seca cuando se utilizó yuca. Entonces aquí la solución buffer impactó significativamente el uso y el consumo de maíz en este caso. Similar, bueno, en el periodo 2 no vimos diferencias entre la mezcla y entre el tratamiento con maíz, y similar situación vimos en el periodo 3, que la mezcla aún se comportaba muy similar a lo que fue el maíz con respecto a la ¿cómo se llama? Con respecto a la mezcla. Sin embargo, entre la mezcla de yuca y la mezcla sin tratamiento buffer, no vieron diferencias significativas. Similar situación pasó entre la yuca sola con y sin tratamiento. Entonces, obviamente el buffer tuvo un mayor impacto en los tratamientos que utilizaron solamente maíz mayoritariamente. Lo que en su momento tal vez con yuca el impacto de una solución buffer tal vez no era tal vez no sea tan favorable en el sentido. ¿Qué pudo haber sido de esto? Bueno, si nos vamos a lo que nos decían los compañeros, tal vez había un mejor aprovechamiento de unos almidones que provienen de la yuca con respecto al maíz, y que tal vez el maíz tiene mayor impacto en lo que es el ambiente ruminal al momento de entrar en contacto con los microorganismos del rumen. En cuanto a las medidas de ganancia y peso, ahí no logramos ver diferencias significativas entre tratamientos, tampoco hubieron diferencias significativas ni tampoco hubieron interacciones. Vimos que hubo una diferencia en las ganancias de peso conforme pasaron los periodos, ¿verdad? Pero entre los tratamientos no hubo mayor diferencia significativa. Entonces no hubo una ganancia impactada por los tratamientos que estábamos utilizando. En cuanto a la condición corporal, similar, hubieron diferencias en cuanto al periodo, no así con respecto a los tratamientos. Pasamos de una condición corporal de 2,75 que teníamos al principio, 2,5, eso es lo que nos dice que posiblemente hubo una movilización de reservas.
Y posiblemente, obviamente, lo que hemos visto muchas veces en las dietas que estamos utilizando en estos animales, que tal vez no están llegando a los requerimientos nutricionales. Ahí es donde podríamos decir, bueno, tal vez 1 kilo de yuca, 1 kilo de maíz no es suficiente para que esos animales se estén reponiendo. Pero bueno, era parte del tratamiento, es parte de la dieta que hemos estado utilizando y lo que hemos ido realizando. En cuanto a la producción de leche, tampoco tuvimos una diferencia significativa con respecto a los tratamientos, que por un lado podríamos decir, bueno, esperaba mejor producción de leche con yuca que con maíz, bueno, pero por lo menos los animales no bajaron la producción de leche cuando empezamos a incluir la dieta de yuca, lo que podríamos decir que tenemos una respuesta. Sin embargo, si quiero resaltar en algo, a pesar de que no tenemos diferencias significativas, quiero que vean ustedes que en tanto en el primer periodo como el periodo 2 y 3, las mezclas numéricamente generan diferencias significativas, numéricamente hay diferencias en la producción de leche. Hablemos de que tal vez en el primer periodo estamos hablando de 1 o 2 kilos, cuando incluíamos el buffer, la producción de leche, lo que estábamos viendo tal vez es una posibilidad de 2 a 3 kilos, que sin ser estadísticamente significativo, cuando hablamos de kilos de leche, 1 o 2 kilos, no son significativos estadísticamente, pero a nivel de bolsillo puede que sean beneficiosos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tal vez la parte estadística nos juega una mala pasada o una pasada interesante, porque si se dan cuenta, en todos los periodos, tanto con tratamiento como sin tratamiento, la inclusión de la yuca amarga en la dieta muestra algo que parece ser muy interesante, que puede ser, que aunque no sea significativa, como digo, numéricamente nos da una línea de lo que puede estar sucediendo, o lo que podría ser beneficioso para nosotros. Veámoslo independientemente, si ustedes lo ven, sin el tratamiento buffer, la mezcla tiende a ser un poquito mayor, como digo, sin diferencias significativas, pero numéricamente, mientras que con el buffer, a pesar de no ver ese resultado, esa diferencia en el consumo de materia seca, lo que logramos ver es que hay un mayor nivel, es un poquito mayor la producción de leche en el periodo 1, similar tendencia tenemos en el periodo 2 y similar situación tenemos en el periodo 3, donde la yuca aún es similar a lo que es la producción de leche con maíz. Entonces esto nos dice que, bueno, no es de meritorio poder considerar la inclusión de yuca amarga cuando estamos trabajando. ¿Qué me pueden decir en este momento? Bueno, pero la yuca tiene menos proteína, ¿por qué no agregó más proteína? ¿O por qué no condicionó para la proteína? Tal vez esa parte se está aprovechando. ¿O por qué solo 1 kilo de yuca? Bueno, como les digo, era la cantidad que teníamos y era lo que nos alcanzaba para el momento del ensayo. También quiero contarles que en el proceso, y Vinicio que nos acompañó es testigo, tuvimos algunos de los sacos que nos dieron que se habían dañado. Igual al momento de hacer la mezcla, en ciertos momentos los materiales llegan como a aglomerarse. Creo que el tamaño de partícula de la molienda de esa yuca nueva no era como el apropiado, llegó a aglomerarse y las vacas en sí, cuando habían grumos, las vacas no lo comían. Entonces esas son experiencias que se van dando en el camino y que uno va viendo y va observando. En cuanto a la grasa láctea, igual, no hay diferencias significativas, ¿verdad? Es una dieta muy fibrosa, tenemos valores de grasa muy altos. Sin embargo, los tratamientos no mostraron diferencias significativas, entonces ni en el buffer, ni en la solución, o sea, ni en los tratamientos de inclusión de yuca. Nos faltó la parte vamos a ver, voy a devolverme, porque nos hizo falta los otros componentes lácteos para que tengan idea, pero la tendencia fue la misma, no vieron diferencias significativas. Para el análisis económico le pedimos la ayuda a Armando Zúñiga, entonces le voy a echar la culpa de todo esto a él, que no sé si está por acá, pero lo que hicimos fue agarrar el NDS y meterle los datos y los resultados que habíamos tenido. Dentro de los números importantes que vimos, bueno, con un tratamiento donde agregamos 1 kilo por vaca por día, el precio que recibíamos de leche está estipulado en 4,73, 23.
de los animales que estaban, obviamente estamos hablando por la parte de sólidos. Y el costo de la leche consumida con el kilo de maíz, a nosotros, según el programa, nos daba 185 colones. El porcentaje de ingreso en leche era el 39%. Con un kilo de yuca amarga, el precio eran 4.73 y el costo de leche por comida bajó a 178,75. Son como 6 colones por kilo, más o menos. Con la mezcla, el costo de kilogramo de leche bajó todavía más, de 185 a 174, con un porcentaje del ingreso de leche en un 37.3. Son números bastante interesantes, ¿verdad? En ese sentido, pasamos de 185 a 174, son 10 colones que si los empezamos a sumar nos van a dar ciertos valores. Y adicionalmente, entonces vemos acá, la producción promedio por vaca por día, cuando les dábamos maíz, andaba alrededor de 14,41 kilos. Como habíamos dicho, entre los tratamientos no habían diferencias, pero numéricamente, cuando pasamos de 14,41 a la mezcla con 15,32, es prácticamente 1 kilo más por vaca por día. Ok, los colones producidos por vaca por día, estamos hablando que eran 6.833,65 y el costo de la dieta fue aproximadamente de 2.666,57, lo que nos dice que el ingreso sobre el costo de alimentación era de 4.167 colones. En el caso del tratamiento con solamente yuca, los colones producidos por vaca por día eran 7.030 colones y el costo de la dieta era 2.654,44 para un monto de 4.300, para un ISCA de 4.376 y en la mezcla ese ISCA pasó a 4.472 con lo que nosotros podemos ver en este momento que esa diferencia es una diferencia más o menos entre el tratamiento 1 y el tratamiento de yuca de 200 colones y 300 colones entre el tratamiento 1 y el tratamiento mezcla, que a final de cuentas yo lo que hice fue multiplicarlo por 45 mil animales, que es más o menos el dato de producción de la estación, y en un caso serían 9.000 colones diarios de diferencia, en el otro 13.000 colones diarios de diferencia, y a 200 días, dado que son animales que están en 120 días de lactancia, ese diferencial podía ser alrededor de 1.882.000 colones. Y en el último caso la diferencia nos da una diferencia de 2.750.000 colones. En 200 días, 2 millones de colones, bueno, yo creo que paga las no diferencias significativas en la parte estadística. Pero más o menos eso es lo que pudimos hacer con este pequeño ensayo, que a final de cuentas es un pequeño ensayo, pero cuando nos podemos a contar la cantidad de muestras de leche que realizamos, que fueron aproximadamente 286, solo en muestras de leche fueron como 4,5 millones que nosotros invertimos en esta parte. Así que no deja de ser significativo. Y entre las conclusiones podemos decir que, por ejemplo, 1 kilo de yuca adicional nos dio efectos similares en el consumo de materia seca. Además, una combinación de harina de yuca con maíz pudo dejar mejores respuestas en el consumo y posiblemente mejores rendimientos económicos. Adicionalmente, podemos decir que a pesar de que las diferencias no fueron significativas, lo que les dije, las diferencias numéricas podían tener un impacto en la parte económica. Y la inclusión de una solución buffer definitivamente tiene un impacto a nivel ruminal, especialmente cuando trabajamos con dietas donde el maíz es imperante, donde el maíz es ciertamente la mayor carga que tenemos en la dieta. Quiero darle muchas gracias, especialmente a las personas que me colaboraron en este ensayo. Don Vinicio Barquero, que está por acá, don Luis Pineda, que está por allá, a don Armando Soto, que no sé si anda por acá, que a final de cuentas nos regaló un poco de su tiempo para hacer la parte económica y ayudarnos un poco con esa materia. Obviamente la Cámara de Productores por considerar a la estación para este pequeño ensayo y creer un poco en lo que podíamos ver con esta yuca. Y también quiero agradecerle a Sergio Monge. Sergio Monge fue quien nos facilitó el buffer a través de la empresa AGEAGRO y es parte de las personas que vieron interés en un proyecto como este tipo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Fabián. Abrimos un periodo de comentarios. Aquí tenemos a don Carlos Salazar.
Sí, muchas gracias. Quisiera… Antes de que pregunte, acuérdese que yo todavía estoy en la junta directiva, ¿verdad? ¿Verdad lo que- Sí, señor. Sí, está bien. Quisiera saber qué precio consideró para el costo de la yuca, porque hay un costo que tuvimos nosotros en el proyecto y otro que es el que tiene el proyecto de don Alejandro, don Edgar y don Federico. En el proyecto, en realidad, siento que nos jodieron, sinceramente, porque hubo un transporte, nos cobraron la yuca, la arrancada en Cope Victoria, un transporte hasta la Tigra de San Carlos, y en la Tigra de San Carlos nos cobraron el lavado con agua oxigenada, el recortado de las puntas como 3 días, el lavado de toda la yuca, y tras de eso parece que la yuca no quedó de la mejor calidad y el precio que nos cobraron fue bastante alto. Entonces, si ese es el precio, para que tomen en cuenta a la hora de comparar ceteris paribus. Si en el caso de Carlos, en base a lo que nosotros vimos y nos dimos cuenta que había pasado con ese transporte, si poníamos el precio, nunca iba a salir. Y nunca iba a salir y nunca iba, en realidad con ese precio nosotros no podíamos considerarlo como opción para poder trabajar con la yuca. O sea, el precio que nosotros nos dieron o a la Cámara le cobraron estaba por encima de cualquier criterio razonable. ¿Okay? Entonces nosotros lo que decidimos fue usar el precio que los compañeros de la máquina que están así utilizando ahora están manejando, que es un precio razonable en función de lo que ellos ya evaluaron. Entonces decidimos utilizar ese precio como un precio para hacer la parte económica, porque realmente creo que el precio de la yuca que a ustedes les dieron andaba alrededor de los 500 o 600 colones el kilo, si no me equivoco. Sí, son 250 secados y eso hay que meterle transporte y… Sí, claro. Entonces por ahí es donde está, por eso fue que decidimos utilizarlo, porque obviamente los precios salían, solamente el proceso de secado eran 250,000 colones. A eso súmale la molienda, súmale el transporte, súmale toda esa cosa, y un proceso que realmente no estaba enfocado en lo que es la producción de yuca, teniendo la alternativa que tenemos ahora. Fabián. Dime, Juan. Un par de cosas. El pastoreo, ¿tuvieron mismas horas y misma rotación? Esa es una parte muy interesante. Porque yo sé que no bien lo dijiste, Sí, nada más es porque para estandarizar. Claro, resulta que si te das cuenta estamos en el periodo de verano, ahí en la estación, entonces prácticamente era lo que podíamos, en este año fue bastante difícil, entonces prácticamente lo que esos animales podían consumir, en realidad era muy estándar en el sentido de que el clima jugó una pasada bastante significativa. Nosotros estimamos que esos animales lo más que podían estar consumiendo en forraje del pastoreo eran unos 15 kilos, realmente. Y la otra, cuando pusiste los valores económicos, vi que hubo diferencia en el precio del kilogramo de leche, entendiendo que la estación le entrega a la cooperativa y el factor células somáticas, bacterias, ¿lo aislaron o Sí, lo incluyeron? ese factor estaba aislado. En realidad no teníamos, hace mucho tiempo venimos controlando lo que son bacterias y células somáticas. Para que tengas una idea, en todo el hato nosotros hacemos un muestreo mes a mes de todas las vacas. La ventaja de tener el equipo de análisis de leche, entonces hacemos mes a mes y hemos venido descartando aquellos animales que se excedan, ya animales… Primero que nada, hay que ponerle atención a ver si es alguna enfermedad y si no, en la primera se van para el gancho. La ventaja que 2 pinos, entonces no hay una fluctuación, es muy constante. Muchas gracias, Fabián. Muy bueno el estudio. Y eso me permite a mí hacer algunas reflexiones, me parece, que para que se lleve la gente. A mí me parece que el foco de atención que le hemos venido dando a los costos de la actividad lechera está bien planteado. La alimentación, 52% de los costos en la estructura de costos, valga la redundancia. Sin embargo, yo siempre me he tratado de entender cómo podríamos bajar costos cuando teníamos el ingrediente mayoritario de la alimentación
que era el maíz regalado por los Estados Unidos. ¿Dónde íbamos a bajar nuestros costos? ¿Verdad? Si eso es súper barato, subvencionado por los Estados Unidos y había que aprovecharlo. Entonces en aquel momento yo me dije, no, aquí lo que hay que cambiar es el sistema de producción, un sistema por lo menos en las bajuras, el sistema de lechería tropical de las bajuras, donde la producción de leche puede ser menor, pero más a base de pastos, en donde los costos sean menores también. Sin embargo, bueno, apareció la yuca afortunadamente como una opción interesante. La yuca tiene dos opciones, recuerden, es la harina y es el ensilaje de yuca. Las dos van, a mí me gustaría, y esta es la expectativa que tengo el día de hoy, que la mayoría de la gente entienda que es una opción real, la que tenemos con la yuca amarga, sea harina o sea ensilaje. Bueno, vean, otra cosa que hay que tomar en cuenta, si volvemos los ojos a los sistemas de producción donde vamos a usar la yuca, nuestros sistemas de producción mayoritariamente son sistemas bajo pastoreo. Ok, entonces yo hago una pregunta aquí. Hago la siguiente pregunta, que es, bajo pastoreo y algunos estabulados, ¿dónde necesito yo dietas balanceadas? ¿En el pastoreo o en el estabulado? Ok. Entonces, bajo esa premisa, lo que he venido haciendo yo con el ensilaje, porque es la otra opción, alguien tiene que trabajarla, es para pequeños, grandes y medianos. No es, como decía el sector porcícola, sin decirlo, me decían, no, para eso es para pequeños, es para pequeños. No hay tal, es para pequeños y es para grandes. Entonces, la prueba última que hice, recién la terminé, la vamos a publicar en la revista de la Cámara de Productores de Leche, si Dios quiere, a finales de año. Usé ensilaje de yuca, pero ya no el ensilaje de yuca sin tratar, que aquí es donde viene el aspecto del buffer. Resulta que cuando usted ensila la yuca amarga sin inóculo, lo máximo que puede consumir un animal, una vaca lechera son 5 kilos. Si no, viene la laminitis, viene la acidosis y viene todo. Resulta que empezamos a tratar el ensilaje con lactobacilos. Y resulta que los animales en engorde pueden consumir hasta 15 kilos. Un torete recién destetado consume fácilmente 8 kilos. Y este ensayo que hicimos, un changeover design parecido al tuyo, consumieron 9 kilos las vacas de alta producción de 32 kilos promedio. Y ahí nos fuimos a ver si la historia o la reflexión que hacemos es totalmente cierta o por lo menos se aproxima. Quitamos concentrado, taco a taco por ensilaje de yuca con inóculo. A grandes rasgos, se produjo un promedio de 32 kilos en todos, se quitaron 4 kilos y medio concentrado en esa finca, eran fincas de alta producción, fincas con consumos de concentrado hasta 7 kilos, se quitaron 4 kilos y medio y se emitieron 9 kilos de ensilaje de yuca, sin ningún problema. Parecidas las producciones, parecidas los porcentajes de sólidos totales, y la economía que hubo fue tremendamente grande, aproximadamente 17 millones en esa finca, haciendo la proyección a 69 vacas en el año promedio que se ordeñan en esa finca. Una finca de las buenas, de la Dos Pinos, manejada correctamente, controles de todo tipo. Entonces, yo lo que quiero dejar aquí es que las dos opciones van, ¿verdad? Si Dios quiere, lo que es la harina va a salir adelante con este proyecto interesante que hay aquí, que yo lo apoyo totalmente, porque nos va a permitir a ciertas fincas que están en altura, pues ese es el acceso que pueden tener de la harina, pero los de bajura, grandes, pequeños o medianos, tienen acceso al ensilaje de yuca, con inóculo, con grandes ahorros en la economía por la compra del concentrado.
Entonces, dejo eso planteado de que tenemos dos opciones interesantes con lo que es la yuca amarga. Gracias. Con respecto a eso, Jorge, creo que los compañeros que me acompañaron a Colombia, y de eso estábamos hablando JP y yo el otro día, que nosotros, y muy relacionado a la pregunta que hacía el compañero sobre el costo de la máquina y si se podía hacer, había otra forma para el productor, nosotros conversábamos de que, por ejemplo, la yuca picada y puesta a secar al sol, quedándonos sin el proceso de ¿cómo se llama?, de molienda y todo, podía ser una alternativa para un productor que podía generar algo de yuca y aprovecharla con un sistema, por ejemplo, en una zona donde tuviéramos 2 o 3 días seguidos de secado. Es un proceso, una alternativa igual, ¿verdad? Porque fue prácticamente lo que vimos 6 días. En un proceso durante 6 meses, es correcto. En una zona donde tuviéramos durante 6 meses una producción de yuca y creo que es una opción también muy viable, ¿verdad? Digamos que una solución a nivel de pequeño productor que no necesita necesariamente va a pensar en la yuca, pero en el proceso del secado, si la yuca se puede picar y poner a secar al sol, que es más o menos como lo que se está manejando en Colombia. En Colombia, la planta grande, la de Colanta, le compra a los productores la yuca en chip. Lo que ellos los hacen es que lo ponen a secar durante 3 días y eso es lo que le pasan a la planta y la planta ya lo muele. En el caso de nosotros, como le digo, hay más opciones y creo que en esta parte estamos apenas empezando, hay mucho más por hacer. Gracias a Dios usted ya nos ha ayudado a llevar un camino adelantado, pero creo que a partir de ahora podemos tener más certeza de que tenemos un producto que funciona y que no tendríamos que tenerle tanto miedo y obviamente ver de qué manera podemos empezar a tener más volúmenes de yuca amarga, especialmente con los rendimientos que se están viendo ahorita a nivel de campo. Muchas gracias, don Fabián, por todos los comentarios y consultas. Vamos a dar espacio a una adicional. Si quisiera algún participante. Bueno, le agradecemos muchísimo a don Fabián por su excelente presentación. Invitamos a doña Ivania para que en conjunto con don Fabián hagan el cierre formal de este congreso. Antes que nada, yo esperaba el chorreador de café, pero como ya me habían dado uno, por lo menos me tenía que dar la bolsa de chorrear y el café ya listo, pero bueno, se lo cobro más tarde. Muchas gracias de verdad por esta participación, ver toda esta sala con participantes en un segundo día, en un cierre tan importante, es muy valioso para nuestra Cámara. Decirles que nos encantaría que cualquier retroalimentación nos la hagan llegar. Para nosotros también es muy importante año a año seguir mejorando en este proceso de capacitación y formación. Y nada, darles muchísimas bendiciones a ustedes en su vida personal, en esas lecherías, que espero que algo de lo que escucharon estos 2 días se implemente en esas fincas. Eso es lo que añoramos, que algo de lo que se escuchó se lleve a la acción. Y bendecirlos a ustedes, a sus familias, y que pasen un bonito cierre. Tenemos un brindis, así que por favor participemos y damos por cerrado este congreso. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.